Bueno, las rogativas son esenciales en la Iglesia. La Iglesia es una iglesia oracional y por lo tanto cada vez que al pueblo santo de Dios le ha pasado algo en su historia, hemos acudido fervientemente al Señor, o bien para que nos libre, o bien para darle gracias. En este caso es para que nos libre de la sequía. Ayer me impresionaba a mí mucho cuando vi arrancar al Nazareno, pero también me impresionó cómo detrás de la Virgen nos íbamos arrecimando cada vez más personas y el ruego continuo: mándanos el rocío por tu caridad. Se escuchaba desde por las calles de nuestro pueblo. El pueblo santo de Dios siempre acudirá a su primera y gran esperanza. Es Cristo. Y en nuestro caso, por ser de Sanlúcar y ser andaluces y ser españoles, es María también. Las rogativas son muy antiguas, desde que la Iglesia nació. Pentecostés no es otra cosa, sobre todo la antesala de Pentecostés, que una rogativa. Envíanos, 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 hasta que por fin el Espíritu Santo se manifiesta en la Iglesia y se produce la fundación de la Iglesia. A partir de ahí, el pueblo santo de Dios ha sabido siempre dónde poner su esperanza. En estos tiempos en los que parece tan difícil tener esperanza y parece tan difícil tener la alegría, Jesús Nazareno, el de la inmensa bondad, y María Santísima de la Caridad nos sirven como han servido siempre a nuestros mayores. ¿Por qué les sirvieron? Les sirvieron porque nuestros mayores sabían perfectamente dónde estaba su esperanza. Al final, la rogativa se convierte en rogarle al Señor que nos libre, en este caso, de la sequía, y a su Madre Santísima, y también en una acción de gracias. La acción de gracias, ¿por qué? Si estamos en sequía. Yo creo que porque podemos acudir con esperanza, con ilusión, a los pies de Jesús Nazareno, el de la inmensa bondad, y a María. Y a María Santísima de la Caridad, para que nos mande el rocío tan necesario para nuestras tierras. La religiosidad popular siempre ha acudido a imágenes devocionales de gran peso en la ciudad para resolver hechos perentorios como por ejemplo las sequías, epidemias u otra serie de hechos catastróficos como la guerra. Hasta la llegada de la Virgen de la Caridad era muy habitual las salidas en rogativa de la Virgen de Barrameda, que trasladaban esta imagen mariana desde las afueras de la ciudad hasta el centro mismo de esta urbe. Pero a partir del año 1609, con esa renovada devoción mariana a la Virgen de la Caridad, va a ocupar un papel importante dentro de esta devoción popular, su culto, y acudir a ella en situaciones de peligro o de catástrofe. Son muy conocidos los milagros que realizó a partir de esos primeros momentos y, como no, también se acudía a ella cuando hacían falta lluvia por sequía o por otra serie de hechos lamentables. Este tipo de acontecimientos no ha dejado casi nunca una huella documental, ni en el archivo ducal ni en el archivo propio que ella conserva en el santuario de Nuestra Señora de la Caridad, hoy Basílica Menor. Pero en ocasiones sí que esa huella ha dejado algún apunte cuando ha habido algún gasto contable, lo que ha originado
esa documentación. Rebuscando entre los papeles de su archivo, me gustaría señalar algunas salidas que realizó en el siglo XVIII, que nos marcan un poco incluso el tipo de procesión o la forma de llevarla. Una de estas salidas tuvo lugar por una terrible sequía en el año 1734, que hizo que el recorrido habitual de la Virgen de la Caridad del 15 de agosto se transformara. Hasta esos momentos, y desde 1609, la salida del 15 de agosto se limitaba al contorno de la Manzana y al barrio alto. Pues bien, con motivo de esa sequía, se rememoró la magna salida del año 1609 y la Virgen de la Caridad regresó al barrio bajo. Partiendo de su santuario y por la Cuesta Ganado, llegó hasta Madre de Dios, donde visitó el monasterio de las Monjas. Luego pasó a la plaza de San Roque, pasando al lado de lo que entonces era la panadería, hoy es un edificio municipal, la biblioteca, hasta llegar a la calle Borsa, a la hornacina donde había estado expuesta hacía más de un siglo, y de allí a Santo Domingo, calle Ancha, Regina, para visitar a las monjas también, luego a la iglesia de la Trinidad y finalmente a través de la Cuesta Belén, pues regresar a la plaza de arriba, visitar el convento de las Descalzas y finalmente entrar en la Caridad. Al llegar a las Descalzas, en ese año 1734, ya empezó a lloviznar y se mantuvo una llovizna muy fina hasta que entró en su templo, un santuario que desde aquel momento, desde el año 1609 hasta la actualidad, tiene unas características especiales: estar exento de la jurisdicción del ordinario, solamente bajo la jurisdicción del Papa. Al día siguiente, la lluvia fue realmente importante y el problema del campo pues se resolvió. Es muy curioso señalar que la documentación asienta una manera diferente de llevar a la Virgen de la Caridad. Durante todo el siglo XVII solamente eran los capellanes, los muchos capellanes que tenía el santuario, los que podían llevar a la Virgen. Ya en el XVIII, en el palenque que se dispuso para esta salida de rogativa, fueron 2 cuadrillas de 8 peones, 8 portadores, los que llevaron a la Virgen durante todo el recorrido. También es curioso que en esa salida de rogativa extraordinaria, junto a la Virgen de la Caridad, la acompañase el otro patrón de la ciudad, San Lucas. Otra procesión de rogativas extraordinarias tuvo lugar pocos años más tarde, en el 1737, y de nuevo se repitió las mismas características: la salida y el recorrido hasta su hornacina de la calle Borsa, uniendo los dos barrios, el alto y el bajo, para la petición de las aguas, y realmente de nuevo volvió a llover. Otra salida extraordinaria tendrá lugar a mediados del 18, en este caso en noviembre de 1755, no por falta de lluvia, sino por otro hecho que causó unas terribles consecuencias en la península ibérica, que fue el terremoto de Lisboa. Sin embargo, en Sanlúcar no ocurrió nada grave, por lo cual, y en acción de gracias, de nuevo la Virgen de la Caridad salió de forma extraordinaria para bendecir las calles de la ciudad y ser aclamada por sus muchísimos devotos. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Con respecto a la otra imagen que ha salido en procesión actualmente, la imagen del Nazareno, igualmente de la que escribí una monografía ya hace unos años, en el año 1997, tampoco la documentación es muy exhaustiva a la hora de esta salida, pero sí nos marca que era la que siempre iba en primer lugar cuando era necesario una salida derogativa a lo largo
del siglo XVIII. Así nos lo remarca la documentación, que señala, y leo el documento, siendo la primera que debía salir por su antigüedad. Lamentablemente, en el siglo XVIII, la Hermandad del Nazareno, que entonces radicaba en el convento de San Agustín, tuvo un problema con el superior de esta orden religiosa, cuando la Hermandad del Nazareno quiso fusionarse con la sacramental de la parroquia, y el prior de los agustinos impedía que el nazareno saliese en negativa. Por eso ha quedado una huella documental en su archivo. Como vemos, estas salidas derogativas eran muy habituales y muy efectivas en la época. Es cuestión, por lo tanto, de fe el que estas derogativas pues tengan todavía vigencia en la actualidad. Para la salida extraordinaria derogativa del año 1737, la Virgen de la Caridad estrenó una saya y un manto de terciopelo morado con galón y franja de plata que confeccionaron las hermanas del entonces capellán Juan de Losada y Gadea. Esta pieza, que se conserva actualmente, fue sufragada por 3 señores de Sanlúcar. Uno de ellos, regidor perpetuo, José García de Poedo, fue familiar del Santo Oficio de la Inquisición y llegó a ser prior y cónsul de los mercaderes del Consulado de Cádiz. Digo yo que los antiguos, nuestros mayores, se lo creyeron tanto que por eso pusieron toda su fe en Jesús Nazareno y en María Santísima de la Caridad. Bueno, pues la decisión de poder traer tanto a la Virgen de la Caridad como a Jesús Nazareno, primero es por indecisión, en un primer momento, porque cuando el corazón tiene 2 amores, ¿a quién decide traer, no? Es cierto que la Caridad es la patrona de Sanlúcar y la alcaldesa perpetua. El Nazareno es el Señor de Sanlúcar. Son 2 devociones que, sinceramente, en mi persona sí se han quedado muy ancladas. Pues yo soy muy mariano, por lo tanto, para mí la Virgen de la Caridad está siendo muy importante. Pero claro, es que ella sin él no es nada. Pero es que él quiere tenerla ya de intercesora. Entonces, bueno, se plantea esa situación de, bueno, ¿y a quién trae, no? También, bueno, pues como párroco, la disyuntiva, ¿no? De, bueno, son 2 hermandades de las tuyas, porque las 2 pues, están en mi parroquia. Quedas mal con uno, quedas mal con otro, estás con uno, estás con otro. Esa situación también se crea en mi cabeza, ¿no? Pero al final la decisión fue muy clara y fue tomada entre tanto don Juan como yo. Es que tenemos que traer a los 2. Ni siquiera por quedar bien con nadie, ni por devociones particulares. No era dejarnos llevar por el corazón, sino porque tenemos muy claro que el Señor de la creación, que obviamente está en Jesús Nazareno, ese verbo, ¿no?, que está desde el principio de la creación y el que lo puede todo, tiene que venir con su madre. También como algo histórico, porque es cierto que no habían estado aquí los 2 juntos de esa manera, han estado por otros motivos y estuvieron en esta capilla, precisamente aquí en la capilla del Sagrario, pero por este motivo no. ¿Qué queríamos hacer con la rogativa? La intercesión de la madre y el favor del Señor, ¿no? Tener a nuestro Padre Jesús pues como el que hace el milagro, realmente el milagro tiene que partir de él, pero ella tiene que interceder en esa boda de Caná, ¿no? Siempre tenemos en la cabeza la boda de Caná, del haced lo que él os diga, ¿no?
pues con toda esa información en la cabeza es cuando decidimos, tanto don Juan como yo, pues que no puede ser cosa ni de uno ni de otro, sino de los dos. Tienen que venir los alcaldes perpetuos. Si Sanlúcar se atrevió en su momento, yo creo que siempre es un atrevimiento, a nombrar alcaldes perpetuos tanto a la Virgen de la Caridad como a Jesús Nazareno, pues tiene que ser consciente que ellos son los que mandan en la ciudad. Y ellos serán los que traigan el agua, los que llevan el clima, los que protegen y los que nos llevan de la mano. Así pues que son alcaldes perpetuos, pues vamos a rezarle por su ciudad. Pues eso siguiendo al obispo. El obispo escribe una carta hablando de la necesidad del agua, de la sequía, de la situación especial que estamos viviendo, y leyendo la carta de nuestro obispo por la preocupación por el agua. Es cierto que en todas las misas estamos metiendo ya la petición del agua, que es una de las cosas que él decía, pero había un parrafito que era muy interesante y acudamos a esas rogativas con los santos que tengan más veneración, que tengan que ver, que sean los más importantes en el lugar, ¿no? El obispo lo propone, nosotros somos curas de cierta tendencia liosa, pues claro, ¿cómo nos vamos a quedar solo pidiendo por el agua? Pues se nos encendió la bombilla directamente, pero fue al leer directamente el artículo de la carta pastoral de nuestro obispo. Mira, es complicado, porque es muy de emociones. La preparación espectacular, porque es cierto que las dos hermandades fue un sí directo y con eso trabajar de forma directa. Y precisamente en las redes escribía algo que es cierto, ¿no? Que lo que estoy viviendo, ¿no? Primero, gracias a ellos dos por hacer posible el milagro de estar aquí, porque yo creo que el cura puede proponer 1000 cosas, puede poner 1000 detalles, pero al final es nuestra madre y nuestro Señor, nuestro Padre, el que deciden estar o no estar, que salga o no salga. Las hermandades obviamente han dado su sí y estoy encantadísimo. Para mí está siendo tremendamente emocionante. Es cierto que he dicho incluso en el traslado, decía con ironía, digo, bueno, yo creo que ya en junio pido el cambio de parroquia porque lo tengo todo. No por lo que yo he hecho, sino por lo que ellos están regalando, porque es una maravilla que ver lo que se pudo vivir ayer en el traslado de tanta gente alrededor de ellos y lo que se pudo vivir aquí dentro, que fue una maravilla. Cuando ya al final nos pusimos a desmontar pasos, ¿no? Se pusieron a prepararlo todo, fue todo emoción. La verdad que ha sido un arder de espiritualidad brutal, el ver cómo caridad se derramaba en cada uno de nosotros, cómo el traslado de Jesús Nazareno fue una emoción tras otra, ver cómo ante la atención de la oración a su madre, él se ha ido derramando. Y ayer fue, yo supongo que un padre cuando ve a sus hijos trabajando y todos juntos y disfrutando y con emociones, lo disfruta siempre. Pues mi visión ha sido esa. Yo me he sentido muy padre, desde anoche me siento muy padre aquí en la parroquia, ver que mis hijos estaban trabajando, como las dos hermandades trabajaban a una, la gente que estaba aquí congregada trabajando a una, la hermandad de la sede, la hermandad de Veracruz estaban aquí, ¿no? Que se les invitaron a aportar ambas imágenes, el ver cómo todos alrededor de ellos. Aquí no había ningún protagonista, ni cura, ni hermandades, ni juntas, aquí éramos todos hijos de ellos. Y esa emoción ha sido brutal. El poder portar a la Virgen de la Caridad, que pude portarla por primera vez para poder subirla al camarín, fue una gozada, el verme tan cerquita de ella, poder mirarla a los ojos. Pues yo siempre pude mirar a los ojos a las imágenes. Y después poder portar a Jesús Nazareno junto con Juan, ¿no? También uno de los tramos, ha sido un regalazo.
pero que yo, mi frase esa irónica de, bueno, ya puedo decirle a don José que me cambie cuando le dé la gana, es porque ellos dos me lo han dado todo. Ahora me toca a mí, obviamente, responder a lo que ellos me están regalando, porque me están dando el 100 por 1 y con muchísima holgura, vamos.